Y vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Hoy es el último mensaje que tratamos esto de la madurez cristiana, por lo menos en este periodo de sermones mensuales. Hoy es último domingo de mes, entonces estaremos tocando este tema. Y yo espero que eso no signifique que estamos terminando con el proceso de madurez. Solamente vamos a dejar de hablar de esto, pero todos los temas, de hecho, que se comparten en este púlpito, tienen que ver con la madurez cristiana. Y por eso he titulado el mensaje de esta mañana, Juntos hacia la madurez. Hebreos capítulo 5, vamos a leer los versículos 11 al 14. Voy a invitar, por favor, a que juntos hagamos esta lectura de la palabra de Dios. Hebreos 5, versículos 11 al 14. Todos juntos, dice así la palabra del Señor. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Santo, queremos suplicarte de manera muy especial, utilices este tiempo para bendecirnos y para hablarnos. Queremos pedirte, más que pasar nosotros por la Biblia, que la Biblia pase a través de nosotros, Señor. Que el contenido, el mensaje, la intención del autor sea utilizada en el poder de tu Espíritu Santo para llevar finalmente toda conciencia, toda intención a la obediencia a Jesús. Tómanos en tus manos, Señor, y bendice a tu pueblo reunido en este lugar, para que en todo lo que hagamos, Señor, llevemos fruto para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Madurez cristiana es el anhelo del corazón de Dios. Esta misma porción que acabamos de leer en una versión más popular dice más o menos así. Tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo, porque ustedes son lentos para entender. Al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, necesitan que se les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida, tienen que tomar leche. Y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Muchas personas han creído a lo largo de su vida cristiana que lo que Dios anhela es nuestra felicidad. Es más, quizá mucha gente asiste a esta iglesia porque está convencido que el anhelo del corazón de Dios es que seamos realmente felices. Si eso te dijeron en la entrada, te engañaron. El anhelo primario del corazón de Dios no es nuestra felicidad, es nuestra madurez. Porque si así fuera, muchas de las circunstancias que hoy vivimos no apuntan hacia la felicidad. Pero cuando podemos ver en la palabra de Dios que todas estas cosas apuntan a que seamos mejores, descubrimos que el anhelo de Dios es que sigamos desarrollando nuestro carácter cristiano, que sigamos siendo mejores. Una persona que no crece, retrocede. Esto lo hemos dicho y espero que te quede muy claro. Yo no conozco cristianos que se estancan. Conozco cristianos o que avanzan o que van para atrás. Ninguno puede quedarse intacto y decir, yo finalmente aquí sí no tengo ningún problema, ya me he estancado, he llegado a este punto de mi vida cristiana. Eso es mentira. La vida cristiana es un proceso tan dinámico que si no vas avanzando, el mundo te hace retroceder. No hay más. Muchas personas piensan en la madurez cristiana como una opción en su vida.
Algunos son verdaderos niños espirituales. Es decir, están constantemente pensando en lo que Dios puede hacer en sus vidas, en lo que ellos pueden sacar de la vida cristiana, y no en realidad el tipo de personas que pueden llegar a ser. Hay muchas cosas que muestran nuestro estancamiento y nuestro retroceso cristiano. Cuando hablamos, ¿qué tan maduro eres tú? Bueno, pues todos los domingos vengo a la iglesia. Esta semana leí por lo menos 3 o 4 veces mi Biblia. Cuando pensamos en madurez cristiana, siempre nos cuesta trabajo identificar cómo vamos en nuestra vida espiritual. ¿Verdaderamente estamos avanzando o estamos retrocediendo? Todos los elementos que podemos mencionar no son sino síntoma fuerte de que no estamos caminando hacia la madurez con firmeza y constancia. Pablo escribía a los hermanos de Corinto y les decía más o menos las siguientes cosas: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, porque apenas son niños en Cristo. También he descubierto que muchas personas creen que madurar es avejentarse. Y hay una gran diferencia entre vivir cronológicamente y madurar. Las canas no son señal de madurez. Conozco gente con cabello blanco que todo es viejo, anciano, pero no maduro. Así que si tú piensas que en realidad la madurez va a lograrse sencillamente con el paso del tiempo y solo eso, estás equivocado. Especialmente la madurez cristiana tiene tintes de una entrega, de un compromiso, de una constante búsqueda de la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. Por eso muchos pueden estar quizá llenos de años y sin embargo todavía no saben tomar decisiones. No conocen cómo la palabra de Dios nos indica en ciertas áreas de nuestra vida lo que debemos o no debemos hacer. Madurar es el anhelo del corazón de Dios. Si no, vean lo que dice el capítulo 6. El capítulo 6 es muy claro, los versículos 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿qué dice ahí? Vamos adelante a la perfección. Vamos adelante. ¿Ya escucharon? Los que se estancan. ¿Ya escucharon? Los religiosos. Vamos adelante hacia la perfección. No dice, quédate ahí, descansa, toma unas vacaciones. Sino que dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y todavía aclara el autor, esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Cómo podemos identificar nuestra madurez espiritual? ¿Cómo podemos conocer si vamos caminando o nos hemos detenido y vamos para atrás? Yo quisiera hablar de 3 síntomas, concretamente, y también voy a hablar de 3 antídotos. 3 síntomas y 3 antídotos que nos hablan concretamente del asunto de la madurez cristiana. Y vamos a verlo a la luz de los versículos 11 al 14 del capítulo 5 a los Hebreos. En primer lugar, vamos a hablar del primer síntoma de una persona inmadura. Y quizá algunos de nosotros tengamos que reconocer ese problema. Primer síntoma, incapacidad en el entendimiento. Incapacidad en el entendimiento. Vean lo que dice el versículo 11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Y todavía agrega parte del 12. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. La riqueza de la palabra de Dios jamás podrá ser entendida por personas inmaduras. Yo puedo casi experimentar la misma frustración que experimentó el autor a los Hebreos. Él está hablando de un asunto sumamente candente. Habla de la apostasía, habla exactamente del ministerio de Jesús como sumo sacerdote, y parece que está profundizando en el nivel espiritual. Pero de repente levanta la pluma del papel, del pergamino, de la vitela, y empieza a decir, no. Yo pudiera seguir hablando mucho de esto, pero ustedes se han hecho torpes de entendimiento. Debiendo ser ya maestros, hay un problema, se estancaron en su vida cristiana. El autor está diciendo, ¿cómo me gustaría seguir ahondando sobre este tema? Pero creo que no lo van a entender y para algunos va a resultar locura. Por eso yo que me identifico mucho con este autor. Porque a menudo cuando se prepara un mensaje, aquí la gran hazaña que necesitamos lograr en el púlpito es ante una comunidad tan diversa como PIB Satélite, donde hay gente madura, que casi se cae de madura, y donde hay gente tan inmadura, tan bebecita,
y donde hay gente con muchos años, que no es igual, con muchos años, con síntomas de infantilismo espiritual, que cómo compartir algo de la palabra de Dios que les sea común y adecuado a cada una de las necesidades de los que están escuchando. Vaya que esto es un gran reto. ¿Cuál es el problema que está tratando el autor? Él no está diciendo que el problema sea que tú seas un niño espiritual. Ese no es el problema. Porque seguramente hay gente que acaba de recibir a Cristo recientemente, que acaba de nacer y que va caminando en los primeros pasos de su vida cristiana. Y a lo mejor no entiende bien la escritura, a lo mejor no tiene una referencia escrituraria ante una circunstancia particular, quizá no sabe cómo interpretar un texto bíblico. Bueno, eso puede ser el problema. Él no está hablando de esta clase de creyentes. Está hablando de aquellos que tienen 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 años en la vida cristiana y no pasan ni dan síntomas de madurez. De esos es de los que está hablando. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Y aclara el autor, no porque sea difícil que yo lo pueda explicar, sino porque ustedes se han vuelto torpes para oír. Es muy interesante la palabra torpe en griego, porque habla de un miembro afectado, de un órgano atrofiado. Os habéis hecho tardos para aprender. Es un pretérito perfecto. ¿Qué significa esto en griego? No es que no entiendan una porción de la Biblia, es que constantemente no entienden nada. Es el punto. Es un pretérito perfecto y habla de un tiempo continuo. Yo no entiendo algunos pasajes de la Escritura, ¿verdad? Yo no entiendo algunas verdades de la palabra de Dios, me cuesta trabajo y estoy rascando y rascando, especialmente Hebreos, especialmente el capítulo 6, para que algunos quieran comer un pedazo de bistec. Ahí está el capítulo 6 de Hebreos. Es un pasaje difícil de discernir. Ahora, no está hablando de eso. Él está hablando del tipo de cristiano que está oyendo la palabra de Dios, pero nunca la aplica en su propia vida. Se ha vuelto un torpe. Y dirá, bueno, quizá un mensaje más profundo de la palabra de Dios no vale la pena. Pues que predique siempre el pastor, tampoco vale la pena. Pues que traigamos un mejor predicador, tampoco vale la pena. El problema no es quien habla, ni lo que dice. El problema es el receptor. El problema es el que oye. El problema es que escuchamos una y otra vez las mismas verdades y no hay ningún cambio en nuestra vida. Qué frustración, ¿no? ¿Te has sentido frustrado cuando estás educando al hijo y le estás diciendo que no lo haga y que no lo haga y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo? Esta es la frustración que experimento. ¿Qué no entiendes? Y esto es parte del problema. Tardo significa torpe, significa perezoso y significa lento. Literalmente, lentos de audiciones, que no es otra cosa que oír sin el menor interés. Hasta nos venimos a dormir en la iglesia. Decía un viejito, pues los prefiero dormidos aquí que despiertos en el mundo. Yo también, aquí no hacen tanto daño dormidos. Estas personas habían sido salvas ya hace suficiente tiempo como para que enseñaran a otros. Sin embargo, habían caído en un infantilismo espiritual. Miren, tenían varias cosas como efectos. Vemos aquí la palabra de Dios. Sin embargo, estas personas habían dudado de la palabra de Dios. Sus oídos se habían embotado respecto a ello. No había una mezcla y una integración entre la palabra y la fe. No la habían practicado en sus vidas diarias. No tenían los sentidos espirituales ejercitados. Y por tanto estaban tornándote insensibles. Viene un mensaje, otro mensaje, y tú sigues en la misma posición y en la misma característica. ¿De qué nos habla eso? Llámale como le quieras llamar. El autor dice, eres un inmaduro. Oye, pero ¿cómo dices eso? Tengo tantos años. Exactamente. Es el problema de la inmadurez. Miren, hay una diferencia entre ser un cristiano maduro y un cristiano espiritual. Un cristiano espiritual lo puede ser hoy. El ser espiritual no es un proceso. Es darle el control a Cristo y eso lo podemos hacer hoy. Ser maduro es la repetición de esta vertiente de conducta. Cuando constantemente le estás dando tu vida a Jesús. Le estás entregando el control. Esto produce madurez. ¿Qué hacer con estos incapacitados de entendimiento? ¿Qué hacer con estos que batallan? Como mis hijos cuando eran chiquitos, ¿verdad? En el caso de mis hijos, cuando eran pequeños, manifestaban actitudes propias de su edad. Íbamos a visitar una familia y de casualidad alguno de ellos se quedaba dormido en el coche. Llegábamos a la casa y entonces salían los niños para saludar a los hermanos y entonces los niños se levantaban así, ¿no? A ver, saluda. Saluda, me decían los hermanos. Está modorro, hermano. No le haga caso. Está encamorrado.
Bueno, pues se entiende a un niño de 2 o 3 años. Pero que tú andes de modorro por los callejones del mundo, que tú le pongas cara a todo el mundo, digo, esto no es señal de carácter, no es señal de temperamento, no es señal de inmadurez. Es sencillo. Además, a mis hijos les encantaba la comida nutritiva como las papas, los chetos, los chocolates y todo lo de McDonald's, ¿verdad? Les encantaba. Pero ¿qué poníamos si poníamos un plato de ejotes o un plato de verdura? Eso no les gusta. ¿Por qué? Evidentemente, son niños. También son reacios a las medicinas, y platíquenmelo ahora, ¿verdad? Que vivimos casi como botiquín en casa. Son reacios a las medicinas. La gente también. A la disciplina de Dios le rehúye. Si tú eres y estás manifestando actitudes infantiles, déjame decirte que tu problema es que te has estancado y seguramente vas para atrás. Por eso pregunto, ¿estás dando evidencia de infantilismo espiritual por tu falta de entendimiento en la palabra de Dios? Antídoto. Pide perdón a Dios y arrepiéntete. Es el primer antídoto. ¿Qué significa esto? Tú no vas a poder seguir avanzando en tu vida cristiana si primeramente no reconoces que tienes síntomas de inmadurez espiritual. Platicaba hace poco con un doctor amigo mío. Oye, ¿qué tan frustrante es para ti que una persona que va a verte, que tú le has auscultado, que tú la has examinado, que le mandaste a hacer estudios y que tienes un diagnóstico preciso, y este diagnóstico precisa que se le opere a la persona, y la persona no quiere primero morirse? Y él me decía, es una frustración. Así es. Tú no puedes agarrarlo y cuando se descuide le pones una inyección para dormirlo, luego le abres con un bisturí el estómago y le arreglas todo. Ahí es imposible. ¿Necesitas qué? La disposición. De esto estoy hablando aquí, hermano. ¿Sabes por qué? Porque si tú no reconoces que necesitas crecer en tu vida cristiana, muy poco harás. Seguirás infantil en tus relaciones. Por eso yo creo que lo más importante es pedirle perdón a Dios. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, y el infantilismo espiritual es un pecado, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, tienes que reconocer que solo a través de un esfuerzo diario y sostenido por aplicar la palabra de Dios a tu vida vas a alcanzar madurez espiritual. Es la constante de un proceso. Y espero que te quede de todo el sermón esta palabra aquí. Proceso. No se hace de un día para otro. Los grandes logros espirituales no son saltos al vacío, sino más bien es la constante, el constante compromiso con Dios. No habrá mucho cambio si antes no eres sincero contigo en las cosas que Dios desea cambiar en ti. El Antiguo Testamento nos habla de este síntoma, Saúl. Un síntoma que cuando le dijeron en qué estaba fallando, Saúl experimentó una serie de excusas tan ridículas. Le dijo Samuel, has fallado. Saúl dijo, no es que el pueblo, no es que los trajimos para sacrificio, no es que el pueblo tuvo deseo de traerlos a Jehová tu Dios, no, pero es que yo no fui. Constantemente vemos a Saúl como un hombre que nunca reconoció que había fallado. Cuando él no reconoce, Dios le quita el trono. Y cuando sabe que Dios le quita el trono, ¿saben qué hace Saúl, verdad? Sí, reconozco. Así es. Regularmente llegamos al punto, la gente inmadura, de reaccionar cuando hemos experimentado una pérdida. El caso de David es por demás interesante. David peca, ¿y de qué manera peca? Es más, si hablamos de pecados de Saúl y de David, y miren que yo no soy juez para juzgar, pero el de Saúl no era tan grave como el de David. El de Saúl era una media desobediencia, porque sí hizo algo, pero medio desobedeció a Dios. El de David es terrible desde la perspectiva que quieras, adulterio y homicidio, bajo la perspectiva que tú quieras. Y a diferencia de Saúl, cuando llega el profeta Natán y le dice, has pecado, ese hombre eres tú, David se levanta y dice, ese hombre soy yo. Se cae, se rompe la ropa, se llena de cilicio y se arrepiente delante de Dios. ¿Captas la diferencia? Si tú no eres una persona madura, siempre vas a estar culpando a los demás de todo lo que te sucede. Siempre vas a hablar del clima, siempre vas a hablar de las reacciones de otros, siempre vas a hablar de la esposo que Dios te dio, siempre te va a hablar de tu familia, y no asumes tu propia responsabilidad de decir, sí, reconozco que he fallado en esta área. Y alguien dirá, ¿y eso qué? Eso es el principio de la sanidad. Cuando le dices al médico, proceda,
Vamos entonces a la sala de operación y proceda con la operación. Es en ese momento. Pregunto, ¿hasta dónde estás reconociendo este antídoto en tu propia vida? Tanto el creyente infantil como el mayorcito pueden volverse carnales cuando pierden el apetito por la palabra de Dios. Un peligro aún para los que tienen muchos años en la palabra del Señor. Pierden el apetito por él. Segundo síntoma rápidamente. La incapacidad de transferir vida. Vean lo que dice el versículo 12. A ver, las hermanas, quiero que lean conmigo este versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Tenéis necesidad otra vez de los primeros rudimentos. Me gusta mucho la versión popular, dice la Internacional. En realidad, a estas alturas, deberían estar enseñando. No cabe duda que una de las imposibilidades más sustanciales del inmaduro es su incapacidad para reproducirse. Aquí yo quiero ser muy sincero con ustedes, porque si tuviéramos una iglesia reproductora, tendríamos 4 cultos desde hace 20 años, no después de 28 años. Sencillo. Si tú no te reproduces, no eres maduro. No hay vuelta de hoja. ¿Qué queremos decir con esto? La incapacidad de dar vida a otros es resultado de ser un bebé. Mis hijos no le pueden dar vida a nadie. No le pueden dar vida todavía a nadie. Aún el mayor tiene 11 años y ahora no tiene la capacidad todavía para dar vida. Samuel menos, Jeremy y Benjamín menos. ¿Por qué? Porque son inmaduros. Pero ¿qué pasa si estos niños crecen y se desarrollan, se convierten en jóvenes, se casan y tampoco pueden dar vida? Aquí hay un problema. ¿Qué pasa contigo que tienes tantos años y ni siquiera un fruto? Uno que revele tu comunión y tu crecimiento espiritual. ¿Qué nos manifiesta en realidad ser verdaderamente maduros cuando podemos reproducir y transferir vida? Debemos tomar en cuenta la aseveración apostólica, porque él está diciendo, debiendo ser ya maestros. Alguien dirá, entonces significa que todo aquel que madura se convierte en maestro. Bueno, sí, en un sentido sí, pero no necesariamente tiene el don de enseñanza. La palabra maestro es muy interesante en este contexto, porque habla de una persona que domina cierta área de la vida, es decir, que tiene ciertas disciplinas que lo han llevado a ser un maestro, a manejar perfectamente la situación. La maneja de tal manera que puede dar clase a otro. Esa es la idea. No que tenga don de enseñanza, o que tenga habilidad para pararse en un púlpito, no está hablando de eso. Hay veces que los púlpitos pueden estar llenos de gente inmadura. Aquí el punto tiene que ver con esta capacidad de reproducir lo que tú sabes en la vida de otros. ¿Lo has reproducido? Tú puedes estar delante de la presencia de Dios y decir, mira, este y este. Todo lo que ellos saben en su vida cristiana fue transferencia de vida mío. Si no es así, lo siento, no estás madurando. Es que vengo al templo todos los domingos. No importa eso. Es que leo mi Biblia. No importa y no dejes de hacerlo. Pero ese no es el punto aquí de la madurez. Es cuando empiezas a transferir vida. Y en este caso fue el problema del pueblo de Dios. Las características de aquellos que pueden llegar a ser maestros en ese sentido son conocimiento, experiencia y discreción. Se habla de la autoridad que nace del ejemplo. No que te hicieron maestro de escuela dominical, entonces no tienes autoridad sobre los demás. No, la autoridad se nota. Sencillamente manejas la vida cristiana de una manera tan fluida, tan efectiva, que la gente te dice, yo quisiera ser como tú. Si nadie te ha dicho eso, evidentemente tienes síntomas de inmadurez. Yo pregunto, ¿a quiénes has transferido tu ministerio como resultado de tu andar con Dios? Yo creo que todos en esta vida, escuchen bien esto, debemos tener un Pablo que nos esté ministrando a nuestra necesidad. Todos debemos tener un Bernabé al cual tenemos que rendirle cuentas, uno que está como compañero de trabajo. Y todos en esta vida requerimos de un Timoteo, alguien a quien le estamos dando vida. ¿Por qué? Por falta de maestros. No estoy hablando del discipulado, no estoy hablando del discipulado. No es si me voy a involucrar en el ministerio discipulado, no me está hablando de eso. Habla de aquel que puede transferir vida en cualquier circunstancia en la que se encuentre. Igual que los judíos cristianos, como bebés inmaduros, tomaban leche en lugar de alimento espiritual.
Los cristianos inmaduros, algunos de ellos deben haber enseñado, pero otros todavía no habían aplicado lo fundamental a su vida. Se resistían a dejar sus antiguas tradiciones. Hay mucha gente aquí también que no deja sus tradiciones. Siguen las mismas cosas, sigue atado en las mismas cosas de al principio o quizá del pasado. Y eso no les deja madurar. No serán capaces de comprender el ministerio sacerdotal de Cristo, por ejemplo. No lo pueden comprender. ¿Por qué? Porque siguen atados a las tradiciones más viejas. Antídoto número 2. Nunca dejes de aprender. Nunca dejes de aprender. A ver, varones, lean conmigo Eclesiastés 10:10. Dice, si el hacha se desafila y no se la vuelve a afilar, habrá que golpear con más fuerza. Vale más hacer las cosas bien y con sabiduría. Yo tengo aquí un terror. ¿Saben cuál es el terror? Cuando los cristianos dejan de aprender, empiezan a morir. Esto es en la realidad. Cuando alguien deja de aprender, empieza a morir. ¿Y qué pasa si ponemos de director de un ministerio a un cadáver? Hay muchos ministerios que no fluyen porque su liderazgo no vive, no crece, no sigue aprendiendo. Piensa que lo que aprendió en el pasado es suficiente. Estaba recordando la vida de Moisés. Moisés, dentro de su aprendizaje con el Señor, llegó un día a Dios y le dijo, lección 1, a ver, saca tu manual, mi experiencia con Dios. Y ahí estaba Moisés muy contento, ¿verdad? Entonces de repente le dijo, lección número 1, agarra la vara. Y agarra la vara. Tómala con fuerza, ¿sí? Levántala. Siguiente paso, golpea la roca. Tercer paso, observa el milagro de Dios. ¿Aprendiste bien la lección? Yo creo que sí lo aprendió bien, ¿no? Pasa el tiempo y llega Dios y le dice a Moisés, lección 2. A ver, señor, lección 2. No tomes la vara. Ahora necesitas hablar. Y yo con la vara, ¿no? Suelta la vara. No es necesaria la vara ahora. Estamos en la lección 2. Te estoy llevando a aguas más profundas. Estoy probando tu fe. Este éxito del pasado no va a ser éxito en el presente. Quédate claro. ¡Habla! Pero como ya se había agarrado callo con la vara, tomó y ¡fum! Golpea la roca. ¿Por qué? Porque era un experto en la lección 1. Yo tengo la sorpresa que hay muchos expertos en lecciones número 1. Saben cómo comportarse como un cristiano en el templo, saben los cantos que tienen que entonar, manejan ciertas cosas espirituales. Lección 1. Dice Dios, lección 2, no, ahí no soy experto, claro que no eres experto, ni en la 3, ni en la 4, ni en la 5. Pero lo que yo he visto es que Dios en el proceso de madurez nos lleva siempre a aguas más profundas. Si alguien piensa que Dios nos deja en la playa para que estemos siempre disfrutando del paisaje, está muy equivocado. Dios dice, camina. Lección 2, háblale a la roca. ¿Qué fue lo que pasó? Dios, nunca lo habíamos hecho así. Señor, esto está fuera de mi control. Y Moisés tuvo que aprender algo que tú y yo tenemos que seguir aprendiendo. Los éxitos del pasado pueden ser piedra de tropiezo en el presente. Ya lo decía la Escritura, vino nuevo en odres viejos. Necesita haber un cambio constante. Moisés no fue flexible, no fue maduro. Él manejaba bien ciertas áreas de su vida y nunca se movió de ahí. Y eso le costó quedarse fuera de la tierra prometida. Yo te voy a decir algo. ¿Quieres cambios en tu vida? No hay crecimiento sin cambios. No hay cambios sin dolor. Y no hay dolor sin pérdidas. ¿Quieres mejorar en algún aspecto de tu vida? Tendrás que hacer cambios. No hay cambios que no duelan. Y no hay dolor en que no experimentes algún tipo de pérdida. No es dedicación. La madurez no es, ahora pastor, después de este mensaje voy a echarme más ganas. No le eches ganas. Ponte a afilar el hacha. Aprende una nueva destreza. Por ejemplo, en estos 12 meses que acaban de pasar, o en estos 12 meses últimos de tu vida, ¿qué nueva destreza has descubierto? Tienes la costumbre de por lo menos leer unos 3 o 4 libros cristianos por mes. Yo diría, así es como se empiezan a desarrollar destrezas. O tendrás que desempolvar y quitar e identificar el cordón rojo del libro que compraste hace como 6 años en Happy House y que algún día pensabas terminar. No es echarle ganas. Y usted échale ganas, no, es destreza. Si el hacha pierde el filo, dice el autor, tendrás que imprimir más fuerza.
más fuerza. Casi puedes quedar exhausto en el intento. Dice, sé inteligente, sácale filo, y no tendrás que imprimir tanta fuerza, y estarás derrumbando todos los obstáculos que vengan a ti. Madurez, si no lo estás haciendo, lo siento, eres inmaduro. Y puedes decidir venir aquí y decir que estás muy bien con el Señor, pero hay síntomas de inmadurez si no estás transfiriendo vida. Dicen que si uno deja de crecer, llegas al nivel máximo de incompetencia. Tercer síntoma y último, incapacidad en la toma de decisiones. Yo diría que esta es la cosa más seria en cuanto a la madurez cristiana. Incapacidad en la toma de decisiones. ¿Cómo termina el versículo 14? ¿Quieren leerlo? Esa parte que aparece ahí. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabes que muestras lo inmaduro que eres o lo maduro que eres en tus decisiones? Te voy a poner un ejemplo clásico. Nos encanta hablar mal del cónyuge, ¿no? Si no hablamos de él, ¿de quién hablamos, no? Sería la vida muy aburrida. Un síntoma inequívoco de ser una persona inmadura es cuando tú compartes las limitaciones, frustraciones y muchos pecados de tu pareja. Esto a mí me enseña que eres inmaduro al máximo grado. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que tú no sales adelante en la vida cristiana por el esposo o la esposa que Dios te dio. Y tu vida está limitada a sus reacciones. Y como tus reacciones, será tu propia decisión. ¿Qué significa esto? Yo puedo ser ofendido, pero yo tengo la elección de ofenderme o no. ¿Sí me explico? Yo podría en el coche y me tocan el claxon, pero sí a todas las trompetas, ¿no? Yo tengo dos opciones. Yo puedo sentirme, me doy por aludido y me fastidio el resto del camino. O yo digo, pues que no ofendí a esa persona, que evidentemente no anda ni con Dios, caminando y tiene temor de Él. ¿Quién tiene esa decisión? Yo. Por eso yo creo que no afecta más, ninguna cosa afecta más la inmadurez que las decisiones que tomamos. Y si no, quiero hablar de un pequeño cuadro sobre la toma de decisiones generales. Quiero hablar en primer lugar de las elecciones maduras, las decisiones maduras, contra las elecciones inmaduras. Y quiero que tú veas los dos elementos, los dos extremos. Donde estés, te va a hablar de madurez o inmadurez en tu vida. Primero, una elección madura es cuando tú enseñas a los demás. Una elección inmadura es cuando solo eres enseñado. Si tienes años en esta iglesia y siempre has recibido y recibido y recibido, no significa que seas maduro hasta que no des. Es frustrante para mí terminar un curso, 2 cursos, 3 cursos y ver que gente para nada lo comparte, con nadie, ni siquiera en su diario vivir. Segunda característica en decisión, desarrollo profundo del entendimiento. Otro, lucha con lo fundamental. Hay gente que ni siquiera se ha bautizado en Club Satélite y se cree que es maduro. Nunca se ha bautizado. Tiene años de asistir aquí a la iglesia, oye muchísimos sermones y según él ya recibió a Cristo. Él dice que el bautismo es de los rudimentos de las doctrinas de Cristo. Escucha esto, ¿eh? Lo digo por aquellos que no están incapacitados, todavía no es el tiempo, mira que pastor, mira que es el pecado y cuánta cosa. Y puedes decirme lo que quieras. Es síntoma de inmadurez. Siguiente. Una elección madura es la autoevaluación. Una elección inmadura es la crítica. ¿En tus ministerios recibes feedback? Puedes preguntarle a la gente, ¿cómo voy caminando? Díganmelo. Yo acabo de abrir un espacio aquí en la iglesia para que en una hojita me pongan ustedes sus comentarios. No cualquiera lo hace, porque muchos han puesto cosas ahí, agradables y desagradables. Pero la idea es exhibirnos, y la idea es la autocrítica. La persona inmadura critica todo. No, que mira esto, de este asunto. Sí, porque siempre está reaccionando, no accionando. Otro más. Búsqueda de unidad. La persona madura siempre va a buscar la unidad. La persona inmadura va a fomentar la desunión constantemente. Siguiente. La persona madura anhela retos espirituales. Quiere crecer en su fe y en su dependencia de Dios. La persona inmadura desea de entretenimiento. ¿Qué? Hoy no me gustó el culto. No
es que no estuvo así como calientito, así como que me daban mal. Sí, exactamente. Es el tipo de personas que se manejan mucho por lo emotivo, por lo sentimental. Entonces, dependiendo del calor que hay en el culto, se siente contento o se siente miserable. Siguiente. Estudio cuidadoso y observación. Esto es parte de una decisión madura. Un inmaduro siempre opina y tiene esfuerzos mediocres. Ay, pastor, se me olvidó. Ay, hermano, yo no sabía. Ay, pero es que al fin es para Dios, algunos me han dicho, ¿no? Opiniones y esfuerzos mediocres. Una más, fe activa, en lugar de ¿qué? Apatía y dudosa cautela. Confianza, una elección madura, y temor, una elección inmadura. Y finalmente, experiencias y sentimientos evaluados a la luz de la Biblia, la persona madura. La inmadura, experiencias evaluadas según los sentimientos. No, pues yo hasta que lo siento, hermano. No, pues yo como que no es el momento, porque no siento que exactamente eres una persona totalmente inmadura. Y para esto hay un tercer y último antídoto. Mantén tu pasión espiritual. Mantén. ¿Saben que nuestra capacidad de deleitar las cosas más profundas de Dios, alimento sólido, está determinado por nuestro crecimiento espiritual? Con frecuencia queremos comer del banquete de Dios, pero no sabemos cómo hacerlo. Es como los niños, ¿verdad? Hay ciertas cosas que no les gustan a los niños. Por ejemplo, a mis hijos. No saben lo que es, por ejemplo, Samuel. No les gusta la tortilla. Eso es pecado, ¿verdad? Yo estoy tratando esta área de su vida de Samuel. No le gusta la tortilla, y por si fuera poco, ni los frijoles. Pero pónganle ustedes una jícama con chile y limón, no le dura ni un momento. Porque ahora en mi cumpleaños yo decidí estar en un restaurante tan rico de esos que uno va una vez al año nada más. Me enseñan la cuenta y parece un número telefónico. Y cuando le dije a Benji dónde quieres ir, me dijo McDonald's. ¡Ah! Por una diferencia de madurez, por una diferencia de estilos de ver la vida. Y hay mucha gente que así es. No mantiene una pasión espiritual por las cosas de Dios. Siempre está conformándose con garnachas, está conformándose con comida chatarra, está conformándose con lo que venga a la vida. Novelitas, en lugar de profundizar en la escritura, algún libro que sea como light, que no me implique un gran esfuerzo personal y que no me dé mucho trabajo leerlo también. Un estudio bíblico que de preferencia dure 2 semanas, ¿no? ¿Para qué me meto 6 meses? Estos no son sino evidencias de un fluir de inmadurez. A esas alturas, el creyente sabe que no es responsable por las acciones de los que lo rodean. Pero el creyente maduro sabe que sí es responsable de cómo va a reaccionar él hacia las circunstancias. Esto es madurez. Inmaduro, reaccionas por todo lo que sucede. Maduro es cuando tú haces tu parte y sabes que no eres responsable por todo. Mira, yo tengo una opción en esta tarde, o en esta mañana, perdón. Yo no soy responsable de los efectos de este mensaje. Me gustaría agarrar los versículos y decir, despierten por el amor de Dios. Y aunque lo hiciera, ni siquiera soy responsable en cómo van a responder. A lo mejor hasta se enojan y se van. Tengo 2 opciones, salir de aquí frustrado y decir, esta vez no me pegó nada, o seguir haciendo lo que a mí me corresponde como hijo de Dios. Y ustedes serán responsables de todo lo que aquí se dijo. Yo no puedo entrar en su ámbito de responsabilidad, yo entiendo mío. Yo no puedo cambiar a mi esposa, pero yo puedo ser más amoroso con ella. Yo no puedo cambiar la iglesia, pero sí puedo estar más comprometido con ella. Tú no puedes cambiar a tus padres, pero puedes ser un mejor hijo. Hasta que no captas eso, no entiendes que el proceso de madurez es algo alcanzable en la vida del cristiano. Dice la Escritura, y con esto concluyo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios y de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Mi esposa ha tenido 5 embarazos en su vida, ¿sabían? Y ha tenido 2 abortos. Los 3 hijos los conocen. Gabriel Elí de 11 años, Samuel Isaí de 10 años y Jeremy Benjamín de 4 años recién cumplidos. Ellos han estado madurando, estoy en ese proceso, pero han estado madurando y es evidente. Las cosas que uno hace ya no las hacían y van madurando. Pero los 2 abortos nunca maduraron. Por una razón, nunca lo hicieron. ¿No será ese el problema de algunos en esta iglesia? Que se esfuerzan por lograr estos hábitos, pero la verdad es que no pueden porque nunca han nacido.
Quizás están cantando en un coro celestial esos dos bebés que mi esposa y yo perdimos. No lo sé. ¿Pero maduraron? Nunca. No alcanzaron a madurar porque nunca nacieron. Eso puede ser tu problema. Y créeme, que es un muy serio problema. Porque si después de todas estas cosas no hay en ti una chispa de vida, tienes que arreglar tu condición con Dios. ¿Por qué no oramos a Dios? Y que revise esto del nuevo nacimiento y a los que ya nacimos, que nos ayude a madurar. Oremos al Señor. Padre Santo, tú conoces nuestros corazones, conoces nuestra vida. Y siempre existirá la posibilidad latente en una iglesia de tener gente que está aquí, pero no es de aquí. Que es miembro de esta iglesia, pero no está inscrito en el libro de la vida. Que participa, hasta dirige ministerios, pero nunca ha tenido un encuentro personal contigo. Es como un abortivo. Padre, para aquellas personas, queremos orar que tu Espíritu Santo quebrante su corazón, para que te busquen con sinceridad, con honestidad. Que evalúen si el problema es ese, y si es ese, hazles entender que solo Cristo puede transformar la vida. Y para aquellos que ya han nacido de nuevo, o hemos nacido de nuevo, pero nos hemos estancado y hasta hemos retrocedido, aplicamos los antídotos. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos de nuestra inmadurez espiritual. Padre, ayúdanos a nunca dejar de crecer, de aprender, de seguir desarrollando nuevos ministerios. Y Señor, en la toma de decisiones, permítanos mantener la pasión espiritual, de hacer las cosas como para ti, en el poder y en la manera tuya. Oramos para que nos bendigas y nos des tu gracia y tu misericordia para este proceso que terminará cuando volvamos al lugar celestial. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like